abra sus Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 21. Josué, gloria al Señor. Josué capítulo 21. Gloria al Señor. Versículo 43. Gloria al Señor. Josué 21, 43. ¿Lo tenemos? Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. De esta manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa tarde, Señor. Le suplicamos, sea usted manifestándose a través de su palabra, Señor. Usted sabe la necesidad, el problema, la dificultad que mis hermanos traen en esta tarde, Señor. Pero queremos, Señor, confiar en sus promesas, saber que usted es el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos, Padre. Tome el control de este lugar. No permita, Señor, que nada ni nadie nos robe la bendición que usted ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta tarde, amados hermanos, quiero hablarle bajo un tema muy especial. Un hombre que confió en las promesas de Dios. Le voy a preguntar algo a usted y espero me conteste con honestidad. ¿Usted confía en las promesas del Señor? Fíjese que nosotros tenemos un Dios de promesas. Algunos le dicen un Dios de pactos. De hecho, Él hizo pactos con Abraham. Los hizo con Isaac, pero también los hizo con Jacob. Pero en estos tiempos, en los tiempos que usted y yo vivimos, el Señor también es el mismo Dios de pactos, el mismo Dios de promesas, y Él en este tiempo las está cumpliendo. Fíjense que la historia, hermanos, nos menciona, recuérdese que el libro de Josué es histórico. Menciona, hermanos, la travesía que tuvo Josué con el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Y aquí, amados hermanos, vemos cómo el Señor se iba a glorificar desde el versículo 1 de este libro. Todos tenemos siempre presente lo que dice Josué 1:9, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Todos lo sabemos. Pero muchas veces, hermanos, en las aflicciones retrocedemos. Fíjense que aquí, hermanos, Josué en este capítulo ya era un hombre de guerra, ya, hermanos, podríamos decirlo, un veterano de guerra. Y el Señor, hermanos, había una promesa que decía que todo lugar que pisare la planta de sus pies lo iban a poseer. Y el Señor, hermanos, mire, en su infinita bondad, cada lugar que ellos iban pisando lo iban tomando para sí. Y aquí en el capítulo 21, si usted lee los versículos del 1 al 41, va a ver cómo el Señor empieza a repartir la heredad. Pero aquí, llegando al versículo 43 de este capítulo, vemos ahí, hermanos, palabras bien especiales. Mire, dice en primer lugar: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Para mí, la palabra clave ahí es dio. Dio. Recuérdese que esas promesas
también el Señor se las dio a Moisés. Pero resulta, amados hermanos, que Moisés, mire, por el pueblo que en ese momento andaba con él, porque recuérdese que hubo una generación que murió en el desierto, por eso hubo necesidad de andar 40 años en el desierto, para que una generación desobediente e incrédula no entraran a esa tierra prometida. Pero el Señor les había dado promesa. Recuérdense que el Señor llevó a Moisés a un lugar alto y le dijo: mira, esa es la tierra que yo había prometido darte a ti. Recuérdese que Moisés, hermano, fue desobediente, igual que usted, igual que yo. Cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, ¿qué hizo? La golpeó. Y cuando le dijeron que la golpeara, le habló. Muchas veces el cristiano así es. El Señor nos está diciendo: yo soy el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos, pero no lo creemos. Creemos que ese es el Dios de la historia. Sí, pero es un Dios que hace historia también en los hombres. Porque ese Dios en usted y en mí ha hecho historia, hermano. Usted tiene una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Cuando Cristo llegó a su vida, mire, ahí partió su vida. Ahí hubo un cambio. Tuvo, óigalo bien, y se lo repito, tuvo que haber habido un cambio. Y mire, ese cambio siempre nos lleva hacia adelante, a poseer, a tomar aquellas cosas, hermano, que en otro tiempo no las podíamos obtener. Ahora en Cristo sí, porque usted y yo, dice la Escritura, que somos más que victoriosos. No somos victoriosos, somos más, dice la Escritura. Entonces vemos, amados hermanos, cómo el Señor le da, por medio de aquel gran hombre de Dios, por el siervo Moisés, le dio promesas. Se las había dado a Abraham, se las había dado a Isaac, se las había dado a Jacob, pero también a Moisés. ¿Qué quiere decir? Si el Señor le dio promesas a esos hombres, a usted y a mí también nos ha dado promesas. Para ser más exacto, si usted lee las Escrituras del Génesis 1:1 hasta terminar allá Apocalipsis, usted va a darse cuenta que hay 3.565 promesas. Y todas esas promesas son para usted y son para mí. Nadie dijo amén. Son para usted y son para mí esas promesas, hermano. Pero debemos de aferrarnos a ellas. Josué, ¿qué hizo? Mire, váyase ya al principio, en el capítulo 1. Mire lo que dice la Escritura. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál era la palabra que les dije que era clave allá? Dio. ¿Y aquí qué dice? Doy. El Señor ya le estaba diciendo: yo les doy. ¿Qué hizo Josué? Pregunto yo. ¿Creyó o no creyó a ese doy? Claro que sí, hermano. Recuérdese que cuando los mandan, hermanos, allá a los 12 espías, ¿quiénes fueron los únicos que creyeron que podían conquistar? Caleb y Josué. De 12, solo 2 creyeron. Podríamos decir que de la totalidad que hay aquí, algunos 10 van a creer. Pero la palabra no quiere que solo 2 o 3 crean. Quiere que todos creamos en las promesas del Señor. Que todos, mire, nos aferremos a esas promesas, porque las promesas del Señor, como dice aquella alabanza, mías son. Decimos en la Biblia, las leo, pero muchas veces no creemos, hermano. No creemos que es la verdad.
Creemos que únicamente era para Josué. Y mire, aquí dice que Josué se le dijo que iba a poseer toda la tierra que yo le doy a Israel. ¿Qué hizo Josué, hermano? Mire, en primer lugar, tenía una gran responsabilidad, hermano. Tenía que guiar a un pueblo, hermano, a un pueblo que habían venido de estar errante, porque ahí fueron naciendo los niños. Esa nueva generación era la que iba a entrar a la tierra prometida. Y esta gente, hermano, empezó recuérdense que desde que salen de Egipto, el Señor se empezó a manifestar de una forma especial. A tal grado, hermanos, que ellos no tenían necesidad de alimento, no tenían necesidad de agua, no tenían necesidad de calzado ni de vestido, porque el Señor había prometido que iba a estar con ellos. Recuérdese las promesas, las que estaban allá al principio. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo voy a ir, pero siempre que tú me acompañes. ¿Qué le dijo el Señor? Yo voy a ir, allí voy a estar. Y esas mismas promesas, hermanos, las dejó el Señor Jesús en los momentos finales, cuando Él estaba ascendiendo a los cielos. Le dijo a sus discípulos: es necesario que yo suba para que el otro, dijo, hablando del Espíritu Santo, descienda, dijo, y Él va a estar con vosotros, dijo, todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo hoy está con nosotros. No le vemos, porque no le podemos ver por esta naturaleza que tenemos, pero sí le podemos sentir. En toda esta temporada hemos visto cómo Dios se ha manifestado, igual que con Israel, hermano. No trabajamos, pero el maná caía. ¿Me escuchó? No trabajábamos, pero el maná caía. ¿Qué quiere decir? Sí podemos confiar en las promesas del Señor, porque son ciertas. Amén. Son ciertas. Hay mucha gente que hasta el día de hoy no ha empezado a trabajar, o a lo mejor los despidieron, pero siguen comiendo. ¿Pero por qué siguen comiendo? No es porque tengan suerte, le llevaron la canasta que está regalando el Señor. No, el señor presidente, no. Es porque Dios siempre tiene el cuidado de los suyos. Con Israel, 40 años. Oiga, no 40 días, no fue una cuarentena. Fueron 40 años que el Señor anduvo supliendo la necesidad de Israel en el desierto. El pueblo se quejó como todos los demás. Mire, yo veía gente ahí viendo que les daban esa canasta que dio el gobierno, que esta leche no sirve, que esto, hermano, si en tiempo de guerra todo es bueno. Lo que pasa es que el hombre está, mire, mal educado, que no es agradecido. Hermano, mire, aún los árboles, yo pienso que aún los árboles empezaron a producir más. Yo no sé si usted se fijó. Fíjese que nosotros en la casa teníamos una matita de tomates, y de esos tomates chiquititos, no sé cómo les dicen, unos chiquititos. Mire, esa mata, ella va de dar y dar tomates. En tiempos de aflicción, ya el montón de tomate le salía para hacer un huevo con tomate. Pero dándola, digo yo, si es que el Señor se encarga de sus hijos. Porque así como a Israel, así como a Josué le dio promesas, también a la iglesia el Señor le ha dado promesas. Amén. A usted y a mí el Señor nos ha dado promesas. Pero debemos de confiar. Porque Josué necesitaba de esas promesas. Necesitaba conquistar así como había conquistado Moisés.
Recuérdese que no era fácil, hermano, andar con ese pueblo desobediente en el desierto. Un pueblo, hermano, que fue incrédulo, fue desobediente. Un pueblo que fue idólatra, aún viendo la gloria de Dios. Porque veían la gloria de Dios. Dice que la gloria de Dios estaba en la nube y estaba en la columna de fuego. Estaba en la roca cuando querían agua. Allí estaban viendo al Señor. Usted y yo muchas veces, mire, estamos allí viendo la bendición de Dios y no creemos que es Dios. Pero el Señor siempre se mueve en favor de nosotros. Fíjese que este hombre iba a necesitar de esas promesas para poder guiar a ese pueblo. El primer reto que tenía que hacer, ¿cuál era? Aquí le dice el Señor que tenía que pasar el Jordán. Primera prueba. Mire, la prueba era grande, hermano. Hoy usted va a Israel, el Jordán está bastante consumido, está bastante estrecho. Pero Israel, el Jordán, el río Jordán nunca fue así, hermano. Es un río que, mire, siempre se desborda. Imagínese usted pasar un río con ancianos, o en este caso ya no habían ancianos, con adultos, con niños, con animales. Imagínese usted todo eso. Si lo pudieron hacer cruzando el Mar Rojo, ¿cómo no lo iban a hacer en algo más pequeño? Pero el Señor, hermano, desde ahí, mire, se iba a empezar a glorificar en Israel por medio de Josué. ¿Por qué? Porque creyó, hermanos. Creyó en las promesas del Señor. ¿Cuántos hermanos pueden con seguridad decir, hermano? Bueno, por decirle algo, los hermanos que vivieron la guerra en este país pueden decir que las promesas del Señor son fieles, porque lograron pasar al otro lado. No les pasó nada, es cierto, a lo mejor hubo escasez, porque, mire, yo me recuerdo, porque yo soy de esa época. Yo me recuerdo, hermanos, que hay veces que salían a comprar mi papá y mi mamá, pero iban limitados. Es que ahora en el súper solo dan 5 libras de azúcar, solo dan una garrafa de aceite. ¿Se acuerdan que unas garrafas de aceite de vidrio, ¿verdad? El Dorado, bien bonitas, ya no las hacen. Eso era lo que, y uno con esas limitaciones, mire, yo me recuerdo que aquí, hermano, el único momento en que se cerró la iglesia fue cuando ya al final, allá en el 89, en la ofensiva. Pero aquí habían problemas todo el tiempo con esa situación y los hermanos siempre se congregaban. Después vinieron los terremotos, tras uno, el otro y el otro. Aquí estamos. Mi historia empieza desde el 86, 10 de octubre de 1986. Luego vivimos los del 2001 y ahí estamos. Ahora pasamos esta situación. ¿Qué sucede, hermano? El Señor, mire, siempre nos ha ido demostrando sus promesas. Porque Él tiene una cualidad, Él no cambia. ¿Me escuchó? El Señor nunca cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. Pero Él nunca cambia. Y Él eso es lo que quiere, que usted y yo permanezcamos como este hombre llamado Josué. Era un soldado, aquí, hermano, se podría decir que era un general. Nunca retrocedió. El cristiano, el apóstol Pablo, ¿cuál es la instrucción que le da? Que debe de estar firme. Hoy, ¿cuántos cristianos, hermanos, han dejado de estar firmes? Esta situación era para que usted y yo estuviéramos, hermanos, como dice la palabra, erguidos vuestros lomos.
¿Sabe cómo es erguido vuestros lomos? Así como están los soldados ahí, cuando llega el señor presidente, que ni se mueve. Así tuvimos que haber estado listos. Pero mire, Josué nunca retrocedió, hermano. No dijo, Señor, yo no voy a poder, con este pueblo no voy a poder atravesar el Jordán. Pero el Señor le dijo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Les doy. Allá dice, dio. Al final, en el capítulo 21, ¿verdad? Dio. Aquí dice doy. El Señor nos da promesas. Haga las suyas, hermano. Yo creo que de 3.565 promesas, más de alguna de ser suya, hermano. Más de alguna de ser suya. Hágase la suya. Aférrese a esa promesa. Amén. Gloria a Dios. Hágase la suya, hermano. No diga, el Señor se ha olvidado de mí. El Señor de nadie se olvida. Mire, este hombre empezó este reto. Pero mire la palabra del Señor, hermano. Aquí le va narrando en el capítulo 1, le dice, yo os he entregado, mire. Ni habían empezado, pero el Señor ya le estaba diciendo, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Fíjense que estos límites Israel no los tiene todavía. Estos límites que el Señor le está dando por medio, se los dio a Moisés, luego a Josué, Israel no los tiene todavía. Israel los va a alcanzar, hermanos. ¿Cuándo? En el milenio, cabal. Porque ahorita se llevaría un montón de países que están alrededor de Israel. Los abarcaría Israel. Israel no, según estos límites, no tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Tiene más. Y dice, mire, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se opone el sol, será vuestro territorio. Nadie, óigalo, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjense que estos versículos tienen relación con la carta a los Hebreos. Ahí en el capítulo 13 dice casi exactamente lo mismo. Dice que usted y yo debemos de estar conforme con lo que tenemos ahora. Busque Hebreos 13, mire lo que dice Hebreos 13. Búsquelo ahí rapidito. Y no lo vaya a perder allí la carta a los Hebreos, porque después vamos a leer una cita rapidito. Hebreos 13, mire lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De modo que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y qué estaba diciendo la palabra aquí? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero tenía que hacer algo. Las promesas son suyas, pero tiene que hacer algo usted a cambio, hermano. Ahí lo dice el versículo 6, ¿qué dice? Léalo allá en Josué 1:6, ¿qué dice? Se lo voy a leer yo. Esfuércete y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hoy ya nadie quiere esforzarse. Hoy ya nadie quiere ser. Bueno, solo ustedes que están aquí, ¿verdad? Porque se esforzaron en venir. Otros están cómodos en su casa. Le tuvieron más miedo al agua. Ay, es que está lloviendo. Que se va a deshacer, hermano.
que se va a deshacer y por eso no va a venir. Mire, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente, dice. Esa era una orden que le estaba dando el Señor a Josué. Con un propósito le estaba diciendo que se esforzara. Todo esfuerzo tiene que tener un propósito. Yo me estoy esforzando porque un día quiero entrar en la patria celestial. Yo no sé para qué se está esforzando usted. Yo me quiero esforzar o me estoy esforzando porque un día quiero ver al Señor cara a cara. Me estoy esforzando porque un día quiero irme a gozar a la boda del Cordero. Pero me debo de esforzar. Me debo de esforzar. Pero sobre todo ser valiente. Porque recuérdese que de los valientes es el reino y ellos lo arrebatan, dice la Escritura. Entonces yo me debo de esforzar, ser valiente, porque dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le vuelve a decirme, la pregunta es ¿por qué la insistencia? ¿Por qué el Señor estaba insistiendo en lo mismo? Le dice, solamente. Y eso mismo el Señor nos dice a usted y a mí, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Queremos tener, queremos poseer, pero no nos queremos esforzar. Los grandes hombres de Dios nos han demostrado en las Escrituras y en la historia que para, obtener hay que esforzarse. Como les he dicho, he estado escuchando mucho la biografía, la vida del hermano G. Ávila. Su ministerio, hermano, empezó de a poquito, ayunando 7 días sin entregar. Después el Señor le dijo 14, después le dijo 40, así, hermano. Hasta que un día él se atrevió a hacer 41. Pero en el día 41 casi se muere, dice. Pero ahí ya era un deseo carnal del hermano. Él le dijo, Señor, dame un día más. Y el Señor no respondió y él lo hizo. Y ese día casi se muere. Pero usted lo va a ver el ministerio de ese hombre. Allí habían sanidades, habían conversiones, habían liberaciones. ¿Pero qué? Se esforzó. Muchos quieren tener, pero no se quieren esforzar. Enséñeme las rodillas, hermano, cómo las tienen. Algunos las tienen bien tiernitas, ¿verdad? Que nomás se hincan, les duele todo. Pero el que quiere conquistar, primero se pone de rodillas. Los hombres de Dios siempre, hermanos, conquistaron primero de rodillas. Porque se esforzaron. Si no crean, no es fácil levantarse a orar a medianoche. Si la cama es bien rica, ¿verdad? Más cuando está lloviendo y tiene el ventilador encendido. Bien galán, duerme uno. A esa hora levántese a ver qué tal. Muchos se levantan a orar cuando no pueden dormir. Se ponen a leer la Biblia cuando no pueden dormir porque saben que con unos 3 versículos que lean ya están durmiendo. Pero no es así, hermano. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse con el propósito de obtener las promesas que el Señor le ha dado a la iglesia. Se las ha dado a usted, me las ha dado a mí. Usted tiene ese libro. Ahí están las 3.565 promesas. Allí usted las tiene, hermano. Usted puede hacer 1, 2, 3, 4. Todas las puede hacer suyas. Pero no nos queremos esforzar. Mire, las promesas eran claras.
Le dijo que nadie le iba a hacer frente, que el Señor no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar, solamente tenía que esforzarse. Mire, el Señor le estaba diciendo que tenía que tener una relación continua con Él. Volvamos allá al capítulo 21, siempre de Josué. Mire lo que le dice. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, dice. ¿Qué quiere decir? Las promesas del Señor se cumplieron en Israel por medio de Josué. Fíjese que sí. Porque la Escritura dice, y las poseyeron y habitaron en ella, dice. Se cumplieron las promesas que le dio el Señor a Josué allá en el principio, sí. Pero se esforzó, hermano. Porque no era fácil. Recuérdese que habían tantos enemigos. Así como usted y yo tenemos enemigos, pero no le estoy hablando de enemigos carnales. Recuérdese que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted y yo tenemos ahí siempre cosas que están, mire, batallando en nosotros. Y esas usted y yo las debemos de conquistar. Pero nos debemos de esforzar, ser valientes. ¿Por qué? El Señor ya dijo que vamos a poseer, vamos a habitar. Y mire, dice el versículo 44, y Jehová les dio reposo, dice. Reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Fíjense que la primera palabra que le dije que era la importante en el versículo 43 era Dios. Aquí en el 44 es reposo. Fíjense que ahí el Señor les iba a dar reposo de todos sus enemigos a Israel. A usted y a mí también el Señor nos ha dado reposo. Reposo quiere decir paz. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice bien claro que usted y yo hemos sido justificados por medio de la fe para tener paz para con Dios. Usted y yo estábamos lejos de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos sin Dios y sin promesas. Pero ahora sí tenemos promesas porque estamos en paz con Dios. Estamos en el verdadero reposo. Porque para nosotros reposo, hermano, no es el día sábado. Para el cristiano reposo es Jesús. Así lo dice allá la carta a los Hebreos también, hermano. Váyase allá a la carta a los Hebreos otra vez. Por eso le decía que no cerrara la carta a los Hebreos. Mire lo que dice al principio. Vamos a leer el capítulo 3. Mire lo que dice. Vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Mire. Leámoslo desde arriba mejor, el 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por la desobediencia, la incredulidad, Israel siempre anduvo vagando, hermano. Siempre anduvo vagando y el Señor, mire, aquí dice, por tanto, juré en mi ira, dice el versículo 11, no entrarán en mi reposo. Pero si usted lee el capítulo 4, ahí dice algo interesante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra, pero por no oír acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que se dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después del otro día. Imagínense aquí, hermanos, hay una relación. A usted y a mí ya se nos anunció el mensaje, pero ¿cuántos han creído ese mensaje? ¿Cuántos han creído en ese mensaje? Así como se les dio las promesas a Israel, y ellos no entraron en el reposo. Porque si usted lee ahí el capítulo, sí, tuvieron una paz, pero si usted lee el libro de los jueces, ya no hay paz. ¿Cuántos han leído el libro de jueces? Ahí solo de guerra habla, solo de matar habla, y está hablando de los mismos que habían estado en paz con sus enemigos. Ahí ya no tenían paz. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, pero no, yo no la doy como el mundo la da. Y aquí a eso hace referencia, que usted y yo se nos está anunciando el mensaje y muchos todavía están endureciendo sus corazones. No quieren creer en las promesas de Dios. ¿Qué dijo el Señor ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículo 23? Que alguien lo busque ahí rapidito. ¿Qué dice? Evangelio de Juan. Un día vamos a hacer una competencia a ver quién lee más rápido, encuentra los versículos más rápido. Porque hay gente que no sabe ni dónde están los libros. Juan capítulo 13, versículo 23, ¿qué dice? Espérenme. Juan 13, 23. Sí. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estando recostado al lado de Jesús, a este hizo señas a Simón Pedro. Pero ¿qué dice? Mire, cuando yo vengo a Jesús, yo me puedo recostar en él, puedo reposar en él. Porque aquí Juan, ¿qué hacía? Se recostaba sobre Jesús. ¿Qué quiere decir? Descansaba en Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo? Los que venían, mire, fatigados, los que venían trabajados, pero no trabajo físico, hermano. El Señor no está hablando de eso ahí. En ese versículo no habla de eso. Está hablando de aquellos, hermanos, trabajados y cansados que quisieron por medio de la ley, hermanos, llegar al Señor. Aquellos que por medio de los ritos quisieron llegar al Señor y al fin se aburrieron. Mire, Israel, después de la muerte de Cristo, empezaron, hermanos, ellos creyeron que las cosas continuaban. Empezaron a ofrecer sacrificios todos los días, allá en la mañana, a las 9 y a las 3 de la tarde, y siempre veían que el animalito se tiraba a la izquierda. Al final de tanto se cansaron. Ya no quisieron ofrecer sacrificios, porque ahora el mejor sacrificio lo presenta la iglesia. Usted y yo somos sacrificios vivos, santos, agradables, que es vuestro culto racional, dice la Escritura. Pero Israel se cansó. Muchos también en este tiempo ya se cansaron de adorar a Dios. Muchos se cansaron, mire, de alabar el nombre del Señor. Hermano, en este tiempo es cuando usted y yo más deberíamos de adorar a nuestro Dios.
Es cierto, andamos con ese tapaboca en la, valga la redundancia, en la boca, pero que eso no le impida a usted y a mí glorificar el nombre del Señor. No nos impide, hermano, que no nos impide hablar de la grandeza del Señor, porque el Señor se ha manifestado de una forma gloriosa en la iglesia, y la iglesia, mire, sigue callada. La iglesia sigue muda, y mire, usted y yo, hermanos, tenemos que hacer algo. Es anunciar este mensaje, porque si no, dice la Escritura, las piedras van a hablar, y yo no le voy a permitir a una piedra que hable por mí cuando yo he visto la gloria de Dios. Usted también ha visto la gloria de Dios. Entonces no se puede, hermano, quedar callado. Hoy es cuando usted y yo debemos de honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Fíjese que este hombre, amados hermanos, nos enseña que es mejor entrar en el reposo. Juan siempre se recostaba, aunque a algunos les molestaba, porque aquí dice en el capítulo, hermano, 13 del Evangelio de Juan, que Pedro, Simón Pedro, y hacía señas como quien dice: hey, quítate, deja de estar derrimado ahí donde el Señor. Para muchos les va a molestar que usted, aún en esta situación, esté viniendo a la iglesia. ¿Usted qué está haciendo? Está reposando en el Señor. Está descansando en las promesas del Señor. Entonces, hermanos, vemos como el Señor, mire, Israel no aceptó la invitación que le hacía a entrar en su reposo. Entró un momento, pero se le olvidó. Usted ahí quédese, hermano. Para nosotros no es el día. Algunos guardan el séptimo día, porque quien guardaba el séptimo día era el Señor, porque Él dijo que el séptimo día iba a descansar. Pero nosotros debemos de entrar en Él, que Él es nuestro reposo. Y aquí Israel, hermanos, hoy vuélvase otra vez, allá donde estábamos, Josué. Mire cómo el Señor se glorificó en Israel, amados hermanos. Allá en el capítulo 21 dice: y Jehová le dio reposo alrededor. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Aquí Israel descansó de todos sus enemigos. Estaba en paz con ellos. Yo le pregunto, ¿Israel está en paz con sus enemigos en este tiempo? Fíjese que no. Tiene más de 500 millones de enemigos alrededor de él, hermano. Solo esperando, hermano, que Israel haga una pequeña cosa para, dicen ellos, para aplastarlo. Recuérdese que sobre Israel hay promesas también. El día que Israel desaparezca, ese día, dice el Señor, que ese día va a dejar de existir Él. Entonces, ni una cosa ni la otra se va a dar, porque el Señor siempre cuida de Israel. Pero Israel no está en paz con Dios. No le digo yo que Israel, amados hermanos, es, después de España, es el país que más pornografía consume en el mundo. Es Israel el lugar donde se hace, mire, el festival o ¿cómo le llaman? La parada, le dicen ellos. El desfile de la comunidad esta de homosexuales más grande, hermano. Allí en Israel. ¿Qué ha hecho Israel? Le ha dado la espalda a Dios. Igual que el Israel que usted y yo estamos leyendo aquí en las Escrituras. Fueron desobedientes, fueron incrédulos. Entonces el Señor a usted y a mí nos está invitando a entrar en sus promesas, para que descansemos. Muchas veces el cristiano viene abatido, viene angustiado, pero porque no ha aprendido a reposar en su Señor. ¿Cuál es su necesidad? Muchos a lo mejor tienen necesidades financieras, porque la situación está mala. Yo le digo, va a seguir peor, hermano. Oiga, va a seguir. Si a usted le han hecho creer que la cosa va a estar mejor, si está en Cristo, sí. Pero si está fuera de Cristo, no, hermano. Pero la situación va a venir de mal en peor.
Es que la palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. Dice que va a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Dice la Escritura, no lo digo yo. Pero ¿qué sucede, hermano? Mire, muchos traemos problemas y creemos que Dios no puede obrar en esos problemas. Y por eso no descansamos. Mire, el cristiano hoy en este tiempo no puede ni dormir, hermano. No puede ni dormir porque está preocupado de tantos problemas, de tanta enfermedad, de tanto, problemas familiares, lo que sea. Hay una promesa. Yo espero que usted se la haga suya. Y en paz me acostaré, dice. ¿Qué quiere decir? Voy a reposar en el Señor y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Haga la suya, diga, yo hago mía esa promesa. Porque algunos ahí andan tomando medicamentos para dormir. Tenga cuidado. Todos los medicamentos que son para dormir se hacen adictivos. Después usted no va a poder dormir si no toma la pastilla. Que mejor confiar en las promesas, reposar, Señor, este problema no es mío, usted lo llevó en la cruz del Calvario, yo voy a descansar en usted. Y usted se duerme tranquilo. No le digo que con esto usted se olvide del problema, lo que tiene que hacer es orar. ¿Me escuchó? Usted tiene que orar, ponérselo en las manos al Señor. Aquí hemos oído testimonios de gente, hermano, que estuvieron orando por 12, 14 años por un problema y al final el Señor le dio la respuesta. Pero descansaron en el Señor. Nunca se dieron por rendidos. ¿Qué se hicieron? Se esforzaron y fueron valientes. Aquí la palabra del Señor nos dice que vamos a descansar aún de todos nuestros enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Mire, uno de los grandes enemigos que tiene el hombre es la misma carne, hermano. Esta carne solo quiere hacer el mal, hermano. Mire, esta carne, hermano, solo le gusta lo bueno para estar comiendo, ¿va? Día y noche. No, hermano, es que mire, usted le pregunta, hermano, ¿y usted por qué no ayuda? Es que fíjese que yo estoy en tratamiento, que no sé qué, que no sé cuándo, no sé. Todo el tiempo están en tratamiento, hermano. Nunca pueden hacer un ayuno. Nunca pueden dedicarle, Señor, este día no voy a tomar nada, voy a confiar en tus promesas. Mira, hay gente que a mí me llama mucho la atención. Dice, fui donde el médico, me dejaron ese montón de pastillas, pero yo no. Yo voy a confiar en las promesas de Dios. Y no se las toman, hermano. Yo no le digo que lo haga. Usted conoce hasta dónde está su fe. Pero si su fe le alcanza para decir, bueno, yo voy a confiar en el Señor, que Él es mi sanador. Porque Él dijo que iba a ser nuestro sanador. ¿Cuántos creen que es su sanador? Haga lo suyo, hermano. Haga lo suyo, confíe en Él, diga, Señor, yo voy a confiar en esto, porque yo aún quiero descansar de todos mis enemigos. Así le dijo, mire, y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Nadie le va a poder hacer frente, hermano. Como estuvo con Moisés, le dijo que iba a estar con él. Así como, hermano, estuvo con Moisés, estuvo con Josué, ese mismo Dios va a estar con usted, fíjese. Pero debe de asegurarse, mire, de reposar. Mire, la palabra reposar quiere decir paz, quietud, y quiere decir dependencia. ¿Sabe qué es dependencia? No independencia, esa es otra cosa. Dependencia quiere decir yo dependo de. ¿De quién depende usted, hermano? Ay, yo dependo de mi hermano que está allá en Estados Unidos. Si ni se acuerdan.
Ay, de mi tío que está allá. Ni se acuerdan de usted, hermano. Si se acuerdan de usted cuando le llama, cuando ven la llamada. Ay, ya me llamó otra vez. Y para lo mismo, pisto quieren. Así dicen allá, hermano. Pero esos son los que dependen de un hombre. Usted y yo no dependemos de un hombre. Usted y yo dependemos de Jehová de los ejércitos. De aquel que se llama varón de guerra. De ese dependemos usted y yo, hermano. Pero debemos de reposar, así como lo hacía Juan, confiado. Imagínese usted, hasta Da Vinci hizo ahí, ¿ve?, la Santa Cena y lo puso recostado ahí en Jesús. Nosotros, ¿por qué no nos reposamos en el Señor? ¿Por qué no descansamos? Que Él sea nuestra dependencia. Nosotros dependemos de Él. ¿Sabe cuál es el mayor reposo que el Señor nos dio a nosotros? ¿Sabe cuál es? La redención, hermano. Hoy usted y yo descansamos porque sabemos para dónde vamos. ¿Usted sabe para dónde va? Yo sé para dónde voy yo. Sé que si en un momento al Señor le place venir, como estamos vivos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice que vamos a ser transformados con el propósito de ir a recibir al Señor en las nubes. Pero hay que confiar en eso. Hay que confiar en eso. Mire, y le termino leyendo esto. Ninguno va a poder hacerle frente de sus enemigos, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Él venció todos sus enemigos. Aún la misma muerte, el Señor la venció en la cruz del Calvario. Me escuchó, la gente dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Yo le digo, aún para la solución, para la muerte hay solución. Ese se llama Jesús. La gente así le dice a uno, es que para todo hay solución, menos para la muerte. No han conocido a Jesús. Mire, el versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a las casas de Israel. Todo, diga ahí, todo se cumplió. Mire, la tercera palabra clave, decíamos al principio, era Dios. En el 44 fue reposo. Y en el 45 fue no faltó. ¿Qué quiere decir? Las promesas del Señor, como dice la Escritura, son buenas. Siempre se cumplieron. Ninguna de ellas pasó por alto y dijo el Señor, se me olvidó esta. No. Si el Señor ha dicho que Él va a ser nuestro sanador en este tiempo, usted debe de creerlo. Si Él ha dicho que Él va a ser nuestro libertador, pues créalo. Si Él ha dicho que va a ser nuestro proveedor, créalo. Pero tiene que hacer lo suyo porque Él no falla. Quienes fallamos somos nosotros. Algunos dicen, de humanos es errar, pero de sabios pedir perdón. ¿Qué debe de ser el cristiano? Siempre pedir perdón. Saber que el Señor, hermanos, siempre va a cumplir sus promesas. No va a pasar por alto y va a decir, no, se me olvidó con este. Se me olvidó tal promesa con este. Mire, la palabra del Señor es clara, hermano. Dice que todo se cumplió. Le pregunto yo, ¿las promesas del Señor no se han cumplido en usted?
Le voy a volver a preguntar. Las promesas que usted lee en este libro no se han cumplido en su vida. Eso quiere decir que todo se cumplió. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos un Dios vivo. No es un Dios de muertos. Ni Él está muerto. Estamos hablando que es un Dios que está sentado a la diestra del Padre. Y Él cumple sus promesas. Aquellos amados hermanos que saben confiar en Dios. Los americanos tienen en su billete, ahí en el billete de a peso ponen: en Dios confiamos. La pregunta es: ¿en cuál Dios confían en ellos? Y esa misma pregunta está para usted y está para mí. ¿En qué Dios confiamos? ¿En qué Dios confía usted? ¿En un Dios que está todavía clavado en una cruz? ¿En un Dios que todavía está en una tumba fría? ¿O usted cree en aquel Dios que está en su trono de gloria? Usted dirá en cuál confía. Yo creo que usted y yo confiamos en el que está en su trono de gloria, porque está cumpliendo todo. Lo está cumpliendo todo. Hoy solo le hace falta a usted confiar en Dios. Él ya hizo su parte. Ahora usted y a mí nos toca hacer nuestra parte. Confiar en el Señor. Si tiene dudas, dígale a la duda: duda, andate con quien te la inventó. ¿Quién inventó la duda? Satanás. El cristiano debe de aferrarse a las promesas del Señor, porque son suyas y son mías. Le voy a invitar a que oremos esta noche y le pidamos al Señor que nos ayude a confiar en Él, porque Él es fiel para con nosotros. Buen Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia y saber, Señor, que hay promesas para nosotros. Usted ya las dio, Señor. Ahora yo debo de aferrarme a ellas. Saber, Señor, que su palabra siempre se va a cumplir en mí. Saber, Señor, que usted es el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos. Le suplico, Señor, en esta hora, sea usted glorificándose en aquellos, Señor, que no han encontrado el verdadero reposo. Oh Dios mío, el mensaje se ha anunciado, Señor. Tu palabra se ha anunciado en este tiempo, Señor, y muchos todavía no encuentran reposo. Muchos todavía, Señor, no pueden descansar en tus promesas. No tienen paz, no tienen dependencia de ti, Señor. Porque están, Señor, igual que Israel. Están, Señor, en desobediencia. Están siendo incrédulos a sus promesas, Señor. En esta hora, Señor, le suplico que sea usted aumentándonos la fe cada día más y más. Necesitamos creer en sus promesas. Necesitamos, Señor, saber que ninguna promesa nos va a faltar, Señor. Usted ha sido bueno, Señor. Usted ha sido bueno en años pasados. Ha estado siendo bueno en este tiempo presente. Y también confiamos, Señor, que usted va a seguir siendo fiel para con nosotros, Señor, en el futuro venidero, Padre. Le suplico, Señor, en esta noche, ayuda a la iglesia, Señor, para que pueda ser valiente, puedan esforzarse, Señor. Hagamos la parte que cada uno, Señor, nos corresponde hacer. Necesitamos, Señor, tomar nuestro lugar. Necesitamos tomar nuestro lugar, Señor. Sabemos, Padre Santo, que usted es fiel con respecto a sus promesas. Ayúdenos, Señor, en esta noche a confiar en ti, Señor, porque todo se está cumpliendo, Señor, por medio de su palabra, Padre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo amado,
para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Solamente quiero terminar esto haciendo un llamado. Si hay alguien allí en esta transmisión, hay alguien que a lo mejor no se sienta bien, yo le digo, es el momento de recibir a Cristo en su corazón. Usted, hermano, a lo mejor no tiene fuerza, está cansado. Descanse en las promesas del Señor. Descanse en las promesas del Señor, porque esas, hermano, son las mismas de ayer, son las mismas de ahora y van a seguir siendo por todos los siglos. La pregunta de esta noche: ¿todos estamos bien? Recuérdese que un mensaje sin el llamado no es mensaje. Si no hacemos el llamado, no es mensaje. La pregunta: ¿todos estamos bien? Si el Señor viene hoy, ¿usted se va con el Señor? Si tiene dudas, yo le invito a que reciba a Cristo en su corazón o que retome fuerzas nuevamente en el Señor. ¿Todos estamos bien? Amén. Si no, pues a mis hermanos de la transmisión ahí va a aparecer una oración de fe. Si quieren ellos aceptar a Cristo, pues háganla y crean que el Señor se va a glorificar en sus vidas. Gracias, hermanos. Les espero mañana. Recuérdense, mañana día viernes. Amén. ¿Cuántos van a venir mañana? Amén. Por fe diga lo que va a venir mañana. Dios me lo bendiga, hermano. Si quieres aceptar a Cristo, amado amigo, te invito a que hagas esta oración de fe y repite después de mí estas palabras. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, creyendo que Él salvará mi alma de la muerte y del pecado. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados y mis desobediencias. Te invito a mi corazón para que lo hagas templo y morada de tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy has entrado a ser parte de la familia de Dios. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dios te bendiga.